Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, según donde te encuentres en cualquier parte de la República, del planeta o hasta del universo. Soy el doctor Paco Osuna, director general de Frecuencia Antares Radio y Televisión. Y el día de hoy tenemos un gran invitado, un gran artista. En verdad que tenía tiempo en el que quería entrevistar y platicar con él, mi gran hermano y amigo Julián David. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Muchas hermano. gracias, Gracias. mi querido hermano, gracias. Y pues feliz aquí de transmitir con ustedes desde San Vicente, Chicoloapan, Estado de México, para el mundo y el universo. Así es, y pues precisamente el pintor de los sueños. Claro. Sí, ok, perfecto, Julián David. Pues en verdad un gran artista aquí, precisamente, que estamos aquí en el Estado de México. Y pues hemos visto una amplia trayectoria de premios, reconocimientos, en verdad, una gran preparación y sobre todo un gran maestro en las artes de las artes plásticas y principalmente en la pintura. En la pintura es donde precisamente donde él se ha destacado y pues vamos a platicar con él precisamente sobre lo que le ha llevado a ser un gran artista. Pues platícanos, Julián David, antes que pues bienvenido y Muchísimas gracias. Aquí es tu casa, aquí en Frecuencia Antares. Gracias, hermano. Y tu estación. Así es, mi querido hermano, y pues platícanos cómo te interesas precisamente sobre el arte de la pintura. ¿Qué es lo que te motiva a ser pintor? Muy bien, pues desde mis primeros años yo bien recuerdo que yo me expresaba por medio de imágenes, por medio de colores, por medio de formas. Inclusive antes de aprender a escribir, incluso a leer, Sí. yo ya dibujaba. Era una especie de necesidad similar a la de respirar, ¿verdad? Y el dibujo era algo muy de mí que salía para poderme expresar. Ok. Yo recuerdo Perfecto. que pues desde aquellas épocas yo pues llenaba los cuadernos, las paredes incluso de casa, ¿verdad? Me ponía a dibujar, porque era una necesidad imperante que salía desde lo más profundo del ser. Exactamente, mira. Sí. No, pues es que sí, tenemos esas motivaciones, ¿no? Desde niños, como que algo nos inspira Así o es. alguien para poder crear y obviamente pues elegir más bien dicho, alguna rama, algún sector artístico, ¿no? Nos agarran, toman lo que es la poesía, la escultura, el canto, la música, la composición, la pintura, Así es. la poesía, entre otras artes. Y vamos a enviar saludos a nuestros amigos. Marcela Ávila, saludos, muchas gracias. Saludos, Marcela, buenas tardes. Buenas tardes, díganos desde dónde nos están viendo para enviarle saludos a tu municipio, a tu estado, a tu colonia, a tu alcaldía o hasta tu país. Hasta allá vamos a enviar muchos saludos. Y pues en verdad interesante lo que nos dices, Julián David. Y platícanos dónde estudiaste, dónde puliste el arte de la pintura. Muy bien. Bueno, cuando yo llegué a la adolescencia, Sí. al terminar justamente lo que fue la secundaria, ingreso al ejército mexicano. Ok. Ajá, ahí estuve algún tiempo, logré el grado de sargento segundo. Ok, Y perfecto. cuando llego a ese punto, yo descubro en el ejército que tenía una necesidad imperante de estar dibujando, continuaba con esa necesidad como cuando era niño. Sí. Y pues pudo más el arte, entonces salí yo del activo Sí. y me metí a estudiar en la Casa de Artes y Oficios del Centro Municipal de Artes Aplicadas. Ahí empecé a tener lo que fueron los primeros acercamientos con la teoría del arte, la teoría del color, la composición. Sí. Y no fue hasta tiempo después que en ese lugar donde yo entro a estudiar, después me nombran profesor. Mira. Y al terminar esto me voy después a la Academia de San Carlos a continuar con mi especialidad. Me especialicé precisamente en el área de retrato y en el área de pintura de caballete. Ok, mira. Sí. Recordando a los artistas renacentistas. Así es, sí, definitivamente. Sí. Y pues fue para mí muy agraciado, muy satisfactorio el haber podido pisar esas aulas, ¿verdad?, tan interesantes de la Academia Nacional de San Carlos. Perfecto.
recordando que pues en esas aulas grandes personalidades del arte mexicano de la plástica pisaron, como Diego Rivera, Francisco Toledo, José Clemente Orozco, el doctor Atl, Germán Gedovius y varios otros, ¿verdad? Y es muy bonito. Y también que a una cuadra de donde está la academia se encuentra el museo del gran artista plástico José Luis Cuevas. Exacto. Así es. José Luis Cuevas, que en verdad una de, pues, característico el museo por su escultura enorme, la giganta que se encuentra ahí, una escultura andrógina, precisamente pues manifestando la dualidad de la vida y de las cosas. Así es. ¿Verdad? Pues sí, un gran maestro también, José Luis Cuevas. Y pues platícanos, ¿cuál fue tu experiencia en el trayecto de la Academia de San Carlos? ¿Se te complicó alguna materia, alguna combinación de colores? Pues fue muy interesante. Siento que una de las materias más difíciles, bueno, no difíciles, sino un tanto más laboriosas, por decirlo de alguna forma. Así es. Fue la de aplicación y metodología de materiales, que era precisamente el que nos enseñaban a fabricar, por ejemplo, óleos por medio de pigmentos y aceites, temple, que era pigmento con huevo, clara de huevo, yema de huevo, el pútrido, lo que era la encausto, la pintura la encáustica, que es por medio de ceras y se aplica con una temperatura caliente, ¿verdad? Se aplica. Sí, y al final de la aplicación directa con un soplete se va brillantando. Y es una técnica que pues es muy, muy duradera. Y también el hecho de ver, por ejemplo, técnicas antiguas como la pintura al fresco, que es por medio de pigmentos y agua de cal, por medio de las argamasas, y sí se logran unos efectos bastante interesantes. Y bueno, y las técnicas tradicionales como es el óleo, la técnica de la acuarela y la más reciente que es la pintura al acrílico. El acrílico. El acrílico. Así que va evolucionando también el arte de la pintura. Por supuesto. Así es. Sí, y algo muy bonito también es de que dentro de la historia del acrílico podemos ver que fue una de las aportaciones que México hizo a nivel mundial. En el caso de que en 1956 David Alfaro Siqueiros, bueno, él ya tenía tiempo usando lo que era la pintura de automóvil, la automotiva o la piroxilina o el duco. Entonces él decía, ¿cómo es posible si estamos en pleno siglo XX, sigamos pintando con las técnicas que ocupó hace 500 años Miguel Ángel, Rafael, más para acá Rembrandt, Caravaggio? Él decía, tenemos que ocupar pinturas de alta durabilidad, pero de un secado rápido y moderno. Entonces, precisamente en el Politécnico salió a la luz la pintura Politec, que fue la primera concepción y especificación de toda esa pintura moderna, a base de resinas, a base de plásticos, y salió de ahí lo que es la pintura al acrílico. Así es. Es algo interesante que precisamente en la actualidad pues muchos artistas a nivel mundial la ocupan precisamente porque su durabilidad es diferente al óleo. La pintura al óleo lo que hace es de que como seca a base de aceites de oxidación, se oxida y se va haciendo amarillenta y con el tiempo tiende a craquelarse. Y la pintura al acrílico, como es base agua, seca a base de evaporación. Entonces cuando seca es una de las pinturas que puede resistir el calor y el frío, las intemperies, al hecho de que como al secar se hace una especie de liga, es de gran durabilidad. Entonces yo siento que es una de las técnicas que prometen un gran futuro en cuestiones de durabilidad. Así es. Exactamente. Y aparte la preservación, ¿no? La preservación, definitivamente. Sí. Así es. Y bueno, pues hay diferentes técnicas de pintura, precisamente como lo mencionas. Mi gran hermano Julián David, saludos a Jalo de Nimari, gracias. Saludos de Nimari, gracias. Y en fin, a todos los que se van conectando, saludos, muchas gracias. Es que luego se sube, pero bueno, ahí estamos, precisamente una de
de las técnicas que a veces me he llegado a cuestionar de pintores. ¿Qué opinas de Salvador Dalí? Bueno, es muy interesante su técnica, sobre todo porque Sí. Dalí tardaba mucho tiempo en terminar un cuadro. Metía lo que era, bueno, tiene un buen manejo de la técnica. Sí. Él trabajaba a base de veladuras, es decir, transparencias con pintura. Okay. Poco a poco iba poniendo capa por capa hasta lograr el acabado final. Okay. Y pues los temas de Salvador Dalí se me hacían verdaderamente interesantes, sobre todo su época atómica, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de lo que fue la bomba atómica, toda esa descomposición de las formas, y su musa inspiradora que era Gala, su esposa, que incluso le decía la Galatea, la diosa Galatea. ¿Cómo no? Galatea. Y ese tipo de pintura en esa época también se me hace muy interesante, cómo desprendía parte por parte de los elementos, iban conformando una figura. Era un arte óptico, básicamente. Se metió más en el op art. Ajá, okay. Después digo, básicamente Dalí es surrealista, sí, pero al pasar del tiempo siento que se metió a la cuestión óptica. En el arte óptico. En el arte óptico. Así es. Y cada pintor tiene su propio estilo. Por ejemplo, vemos a Pablo Picasso con las técnicas cuadradas, así es, el cubismo. A Botero, que se ven las circulares, abombadas, como gorditas. Gorditas. Sí, es cada quien en su... muchos dicen que Pablo Picasso tenía un problema de la vista o algo, que por eso pintaba así de forma cúbica. ¿Era cierto esto? Pues en parte sí, pero lo que este tipo de artistas traían era que querían romper con el academicismo del siglo XIX. Okay. Y pues ya fue como parte de los primeros grupos, digo, no principales, pero sí de los primeros. Así es. Primero pues salieron los impresionistas, los fauvistas. Ya después de eso salieron los cubistas. En la época de Pablo Picasso, aproximadamente en 1906 a 1907, sí, él junto con George Braque rompieron lo que era la estética convencional de ver una figura de un mismo ángulo. El cubismo lo que hace es ver la misma figura por varios ángulos. Es decir, si yo voy a hacer un retrato de algún personaje, sí, ellos lo pintaban por el frente, por el perfil y por la espalda del mismo ángulo frontal. Y era así como descomponían en parte la realidad. Y metían lo que era la geometrización como un medio de lograr ese efecto precisamente. Entonces así empezó precisamente con las señoritas de Avignon. Fue como que la obra básica de Picasso para emprender el cubismo. De hecho, en aquel entonces muchos críticos de arte decían que él sufría de una gran depresión. Y que en uno de esos días iba a aparecer Pablo Picasso colgado detrás de ese cuadro. Pero obviamente a principios del siglo XX pues muchas personas estéticamente no comprendían lo que era el cubismo primitivo como tal. Claro. Fue hasta unos años después que salió el cubismo analítico, que es más o menos el cubismo que trabajó Diego Rivera en su estancia en Montparnasse, allá en París. En París. Así es. Sí. Entonces ese cubismo analítico es muy interesante porque es una policromía de tonos tremenda, unas formas muy elegantes. El cubismo, de ser un tanto salvaje, pasó a ser un tanto más elegante. Okay. Como que se fue refinando. Fue refinando el cubismo. El cubismo. Y sí, así es. Y entre los pintores que se me viene a la mente, extranjero, que es Vincent Van Gogh, que hizo su autorretrato. Así es. ¿Qué opinas de él? Muy bien, es muy curioso precisamente porque Van Gogh tomaba mucho ajenjo, que era una de las bebidas tradicionales de gente pobre del siglo XIX, ¿verdad? Así es. Gente pobre en el sentido de que no tenían mucho recurso para tomar algún vino, incluso algún fermentado de uva. Entonces, Van Gogh dicen que a raíz del ajenjo, aparte de que él ya traía una predisposición a ser un poco más sensible a la vida, depresión también por no generar lo que es dinero por la venta de sus obras, todo, tomaba constantemente el ajenjo. Y el ajenjo lo que hacía es que lo hacía ver un tanto amarillo. Las figuras, su entorno lo percibía con ese color.
Entonces es por ello que sus obras tienen mucho el color, ese color primario que es el color amarillo. Y es muy interesante porque pues los maizales, los jarrones, los tornasolos, los girasoles, por ejemplo. Sí. Y muchos de los retratos que incluso les hizo a sus amigos, le hizo a su médico, toda el paisaje que él veía a través de su casa amarilla, el paisaje de los pintores, todo era amarillo para Van Gogh. Y se me hizo muy interesante. Y lo que comentabas precisamente del retrato de Van Gogh. Sí, se ve muy extraño. Hay una serie de historias muy interesantes acerca de ese retrato, y sobre todo el retrato donde está vendado, ¿verdad? Es autorretrato sin orejas. Sin orejas. Y pues la oreja de Van Gogh. Así es, dicen, hay varias historias de ese retrato. Una de las más sonadas es de que él estaba pintándolo y al no salirle correctamente la oreja, decidió quitársela para que se pareciera al retrato. Sí. Caray, con el ajenjo. Así es. Y otra de ellas es de que como él estaba muy solo, le fue a hacer compañía un gran pintor también y muy amigo de Van Gogh que se llamaba Paul Gauguin. Paul Gauguin. Así es. Paul Gauguin pues llegó a corregir parte de su vida un tanto desordenada de Van Gogh. Porque Van Gogh, cuando vivía en esa casa en Francia, pues vivía solo. Dicen que incluso las cacerolas, cuando movía su comida, su sopa, lo hacía con pinceles. Y llegó el momento, en esa locura, que se comía incluso el óleo, el color óleo amarillo. Entonces Gauguin, pues al ver toda esa locura al límite, pues lo corregía. Y hay otra historia donde precisamente dicen que Van Gogh, con la navaja de afeitar, quiso matar a Paul Gauguin. Entonces, es una leyenda. Después le llegó ese gran remordimiento a Van Gogh, que quiso hacerle daño a su amigo y se mutiló el lóbulo de la oreja. Esa es una segunda historia. Y hay una tercera historia, que una chica de la vida galante, donde Van Gogh frecuentaba en las noches, ¿verdad? Le agarró su oreja y le decía: qué bonita oreja tienes. Le dice Van Gogh: ¿te gusta? Y dice: te voy a dar el mejor regalo de tu vida. Dice que fue, se quitó el óvulo, lo metió en un sobre, le hizo una anotación y se la regaló. Ese no me sabía. Hay tres versiones diferentes de Van Gogh. Una de las más aceptadas es de que fue precisamente después del encuentro con Paul Gauguin. Así es. Uno de los biógrafos más grandes de Van Gogh, y precisamente cuando se hizo la película de Sed de Vivir de 1956 con Kirk Douglas y Anthony Quinn haciéndola precisamente como Paul Gauguin, ahí se van más a la historia de que Van Gogh, después de la pelea con Gauguin, se mutiló él mismo. Es como que la historia más aceptada por la crítica y por los historiadores de arte. No, pues realmente impresionante. Así es. Saludos a Beatriz Saide. Hola, Beatriz. Saludos. Qué gusto saludarte, Beatriz. Y a todos los amigos, vamos a ver. Gracias, Denimari. Jalo, gracias, Marcela. En fin, a Mayra del Castillo. Mayra, qué gusto saludarte. Mayra, gracias. Gran amiga, nuestra querida Mayra, gracias por conectarte. Y pues precisamente hablando de lo que es, también retornando a lo que es Salvador Dalí, hay una película precisamente de Clavillazo que trata de emular a un científico, igual así con sus bigotitos, que se llama El Castillo de los Espantos. Así es. Ahí de Clavillazo, precisamente, y la muchacha que es la que él quería, le llamaba Galatea, hasta la hipnotizaba. Entonces esa película como que emula de cierta manera la vida pero en una cuestión científica, de que era un científico ahí medio que le faltaba un tornillo. Así es. Pero le dice Galatea, pero se parece a Salvador Dalí, el personaje que él hace de científico. Así es. Y obviamente Clavillazo pues lucha por su Galatea, ¿no?
Y pues así que me hiciste recordar esa película que también me gusta mucho el cine clásico de la época de oro también. Oh, bien. Y pues obviamente todo el arte, me encanta mucho el arte, la cultura y difundir precisamente esas valiosas expresiones que son legado de la humanidad y de varias generaciones y de la evolución obviamente del arte. También pues vemos, bueno, se me viene a la mente Botero, ¿por qué pintaba las formas así gorditas de sus pinturas o de sus obras? Muy bien, él lo que quiso es como llegar al lado extremo de la estética. Sí. Por lo general, siempre en las obras, el ser humano tiende a dibujar figuras alargadas, como lo que hacía el Greco, por ejemplo. El Greco, sí. Ajá. Figuras alargadas también, como lo hizo Picasso en su época azul, incluso el mismo Dalí. Entonces, como que ya él quiso transgredir la estética al hacer a todos gordos. Él decía que porque tenía mucha pintura, tenía que adaptarla en las figuras, ¿verdad? Que dibujaba. Y pues fue como transgredir lo convencional y hacer algo único que no se había visto anteriormente. Ajá, entonces, pues siento que fue parte de su estética y de su aportación al arte universal. Esa estética de personas gordas, ¿verdad? Los círculos. Aunque siento que fue a la inversa de Picasso. Picasso se identificaba por medio de líneas, por medio de formas geométricas, y Botero fue por medio de curvas y círculos, ¿no? Exactamente. Y todo existe la interpretación al ojo de Botero, que son personas muy, muy robustas. Muy robustas. Así es. Me acuerdo cuando era niño decía, deben ser las matrushkas ahí pintadas. Las matrushkas, para estos años que no conocen las matrushkas, son como figuritas rusas que están redondeadas, así gorditas, y pues existen unas de esas figuras una tras otra, están envueltas unas tras otras. Así es. Hasta sacar la más pequeñita. Entonces ahí me imaginaba, dije, pues ahí está de ahí se inspiró Botero, pero pues no, ya sabiendo el marco histórico, pues ya sabemos por qué se manejaba de esa manera Botero en su arte, ¿no? Que lo identificaba. Claro. ¿Y qué pintores mexicanos admiras, Julián David, que te inspiran en la pintura? Bueno, definitivamente mi maestro José Luis Cuevas Novelo. Perfecto. El maestro José Luis Cuevas, siento que fue un gran transgresor de la corriente tradicional de la pintura mexicana. Por ejemplo, en la época nacionalista, en la primera mitad del siglo XX, existía lo que era la escuela mexicana, que era la escuela del muralismo. Del muralismo. Entonces, todo mundo, para México nada más eran esos tres artistas básicamente, ¿no? Sí. Diego Rivera, Orozco y Siqueiros. Sí. Entonces, lo que hizo José Luis Cuevas fue hacer un manifiesto en donde él se pronunciaba en contra de ese nacionalismo tan fuerte. Sí. Y lo que hizo básicamente es escribir ese manifiesto, La Cortina del Nopal, donde él decía que no solo todo el arte era la cuestión nacionalista, sino también extranjerizaba el arte, metiendo algunas otras tendencias, como por ejemplo el pop art, el tachismo, el abstraccionismo y muchos otros que existían ya en aquel entonces. Ajá, entonces junto con él fue toda la generación de jóvenes rebeldes, jóvenes rebeldes de a principios de los años 60. De los 60. Ajá, ahí estaban los coroneles, por ejemplo Rafael Coronel, Manuel Felgueres, Alberto Gironella, el maestro Cuevas, Vicente Rojo, por supuesto. Varios de los que después se consagraron, incluso Francisco Toledo, ¿verdad? También como que también encajaba, aunque tenía más esas raíces pegadas a Rufino Tamayo, pero ahí encajaron todos ellos, fue esa generación. Carlos Monsiváis, aunque no era pintor, pero encajó también en la pintura. Así es, Carlos Fuentes, incluso Octavio Paz, todos ellos, cada quien en su propio arte, pero encajaban dentro del círculo de la ruptura. Y también, bueno, pues se les llamaba el círculo intelectual, ¿no? De ese tiempo. Ya posteriormente, bueno, conocí también, por cierto, una gran pintora, una gran amiga, que fue una gran madrina en la secundaria, porque ella me inspiró precisamente a estudiar también el arte,
la pintura, Hilda Ulibarri. Oh, bien. Ella, una gran maestra, en las cuales pues ella, ella la que nos motivó, bueno, precisamente desde la secundaria, para escribir, hacer notas de pintura, expandir la cultura. ¿A qué mujeres destacadas, Julián David, crees que hay en México? Destacadas en la pintura. En la pintura. Definitivamente sí. Remedios Varo, que vivió en México, aunque tenía procedencia española, pero estaba aquí. Katy Horna, Leonora Carrington. No, un clásico. Tremendo. En el Museo Rufino Tamayo. Sí, Leonora Carrington, sí. Sí, fueron muy mujeres que dieron gran aportación al arte. Sí, cómo no. Y sobre todo que traían todas esas vanguardias que se gestaban en Europa en aquellos entonces y las nacionalizaban. Ajá, ya en conjunto, pues, obviamente, pues, después vino lo que fue la esposa de Diego Rivera, ¿verdad? Frida Kahlo, sí. Que ahorita le han dado bastante publicidad. Sí. Sus obras incluso llegan a valer más que las de su esposo. Sí, es algo curioso. Algo curioso. Fíjate que yo cuando estuve viviendo en París, vi que en el Museo del Orangel llevaban obras de Frida Kahlo, ¿no? Y es como la muestra de la mujer mexicana, Frida Kahlo. Exacto. Es algo muy, muy arraigado para ellos, así es. Y por cierto, ves que Diego Rivera también estuvo viviendo allá en Parnas. Así es. Y es muy reconocido también allá. ¿Y qué opinan la gente ya de París, de los pintores mexicanos? Pues nos ven como algo místico, nos ven como algo muy interesante, sobre todo porque ellos dicen que nosotros somos alguien que nos burlamos de la muerte. Somos de los pocos humanos, ¿verdad? Que a la muerte no la vemos con la seriedad con que la ven otras culturas. Exacto. Tanto así que hasta le dimos cierta pleitesía, comemos con ella, la comida, muchas cosas. Lo que es la cuestión de la muerte y la cuestión también de la Revolución Mexicana. Ellos le habla uno de Pancho Villa y adoran a Pancho Villa, adoran a Emiliano Zapata, toda nuestra revolución, todo nuestro folclore, todos nuestros colores, ellos lo ven como algo místico. Así es, totalmente. Que por cierto ya viene el Día de Muertos, pues, aquí en México. Y allá en Francia como que les llama la atención nuestras ofrendas, que me puso una mini ofrenda ya. Muy bien, sí, está muy bonita. Ofrenda, aquí la estamos viendo. Aquí la estamos viendo, ahorita vamos a enfocar un poquito, vamos a dar un giro. Y pues ahí está una ofrenda pequeñita que tengo ahí, pero bueno, ya estaremos dándole mayor fuerza ya cuando se acerquen las fechas. Así es, y realmente interesante lo que has hecho, la historia de la pintura. Claro. Y a través de este marco histórico que hemos visto respecto a este maravilloso arte de la pintura, ¿cuál es tu técnica favorita? Muy bien. Yo realicé y di a la luz una técnica propia que se llama triangulación dinámica. Okay. Es una filosofía aplicada, artística, que consiste en dibujar y pintar el tiempo. Algo como lo que hacían los futuristas de 1912, pero de una manera diferente. Por ejemplo, en la triangulación dinámica lo que yo hago es pintar la cuarta dimensión y darle movimiento por medio de óvalos, por medio de curvas y sobre todo sacar la composición oculta de una obra y trasladarla a un primer plano, haciendo de esta la protagonista de la obra. Perfecto. Es decir, toda obra de arte tiene lo que es un esqueleto. Yo la pongo como un principal medio estético y la pintura queda atrás de ese esqueleto. El esqueleto. Así es. Interesante. Yo hago a la inversa de lo que los pintores han hecho por muchos siglos, que es la composición, dejarla enterrada dentro de la pintura. Yo la llevo al descubierto y por medio de esta hago lo que es una composición muy estética. Ok, interesante. Recuerdas, que la cuarta dimensión es el tiempo. Así es, definitivamente. Interesante la técnica. Ya nos mostrarás algunas obras ahí que estás realizando y que precisamente pues estás aquí en San Vicente Chicolalpan, en el Estado de México, dando clase a las personas que se interesen
¿En dónde estás dando clase? Bueno, ahorita tengo lo que es mi taller desde hace ya 10 años Sí. en el Centro Cultural Tonatiuh-Cali. Perfecto. Esto es a espaldas de donde está el Palacio Municipal, en cabecera municipal precisamente, Ok. en el segundo piso. Ahí tenemos un salón muy grande, tenemos un gran balcón, sí, con mucha luz y sobre todo con muchos alumnos muy talentosos. Ah, excelente. Que he logrado precisamente transmitir esa sapiencia Sí. para que ellos puedan también expresarse por medio de dibujos, por medio de colores, y hacer muchas obras muy interesantes. Que por cierto, te invito cuando quieras. Muchas gracias, Ir a hermano. transmitir Claro que allá, sí. por supuesto que sí. Claro que sí. Con los brazos abiertos. Estaría bien que fueras Con a conocer el gusto. taller. Claro que sí. Y conocieras Pues, a los yo alumnos creo que también. mañana o el viernes estaré por ahí, ya que estoy por acá precisamente en Chicoloapan. Ajá. Y pues agradeciendo la invitación Claro. a mi gran hermano Julián David. Claro que sí, ahí vamos a estar. Y también precisamente hablando de las técnicas de pintura. Hay técnicas misteriosas que también pues me crean ciertos cuestionamientos. Ajá. ¿Qué opinas acerca de las pinturas de Leonardo da Vinci? Que hay códigos ahí secretos ocultos. Bueno, es muy interesante sobre todo ver su código, el código da Vinci, Sí. Y precisamente la pintura de la Última Cena, Así es. donde hace un énfasis primordial en lo que fue la descendencia de Sion. Es decir, Exacto. que Jesucristo tuvo hijos con María Magdalena, Exacto. y de ahí vino un linaje de hijos y todo. Pero algo Es muy lo que interesante dice. que estuve yo investigando, Sí. ¿de dónde se basó Da Vinci precisamente para sacar esas teorías? Pues Así resulta es. que dentro de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento, como sabemos es Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Así. Ajá, son 4. Entonces, lo que hizo Da Vinci, pues, fue investigarlos, pero investigó y estudió los evangelios apócrifos, es decir, Sí. evangelios que fueron escritos en el siglo II, Sí. incluso en el siglo III después de Cristo. Ok. Y pues los escritores son escritores anónimos, Así pero es. firmados bajo el nombre de alguno de los apóstoles de Cristo. Por ejemplo, está el evangelio de Judas Iscariote, por ejemplo, Sí, el evangelio de María Magdalena, pero estos evangelios, lo que se ha demostrado ante la cuestión histórica y en la cuestión de la hermenéutica, que es lo que une al Antiguo Testamento con el Nuevo, sí, que aunque son en cierto punto un tanto dispares unos con otros, pero todos encajan. okay. Estos evangelios se contradicen, por eso no están dentro del canon. Entonces, dentro de estos evangelios también se menciona que Jesús tuvo hijos, tuvo descendencia. Sí. El verdadero sentido de lo que fue María Magdalena. Entonces Da Vinci lo que hizo básicamente fue ubicarse, cimentarse Sí. en estos evangelios, que para aquel entonces pues no existía la prueba del carbono 14, Claro, no se podían datar con algo muy fidedigno de qué época eran, ¿verdad? Exacto. Entonces él se basó en todos estos evangelios, que digo, hizo para su época un gran trabajo de investigación para llegar a esas conclusiones. Así es. Y de ahí se basó precisamente para sacar esos códigos secretos dentro de sus pinturas, dentro de sus escritos, que sus escritos solamente se pueden leer a través de un espejo. Están al revés, ¿verdad? Están al revés. Ajá. Así es. Y bueno, es algo muy interesante que para aquel entonces, cuando le pidieron la pintura de la Última Cena, él pintara a la inversa de donde está Jesucristo a Juan, pero él lo pintó como muy fino, similar a una mujer. Sin barba, todos son rostros barbados. Así es. Rostros con esa fuerza de la vida, ¿verdad? Personas ya grandes, canosas, calvas. Claro. Ajá. Y pues es a la inversa de la vestimenta de Jesucristo, como está Juan, me parece que es azul y naranja, como está Cristo, y Juan está con el azul y naranja, pero a la inversa. Así es. Entonces, en apariencia es Juan, pero escudriñando resulta que es María Magdalena. Sí, porque se ve hasta senos. Que le ven senos, exacto. Y una finura Así femenina. Entonces, pues es como que la contraparte, masculino, femenino. Así es. Así Fue es. la contraparte. Entonces, dentro de sus escritos y de sus imágenes, precisamente nos dan esa enseñanza, ¿verdad? De los evangelios apócrifos.
Y precisamente son apócrifos porque no son deuterocanónicos, o sea, cuando Claro. se conformó la iglesia en el 360 en la época de Constantino, Constantino. ajá, los padres de la iglesia no consideraron que esos evangelios, incluso muchos ni se conocían, pero algunos conocidos los fueron quitando, porque incluso hay una historia donde Jesús se supone que convirtió a una persona en un burro. Ajá, o sea, son cosas como ya muy ilógicas Ya, y un tanto exactamente, sí. fantasiosas, de ciencia ficción incluso, ¿verdad? Sí. Entonces, pues obviamente no entran porque no encajan con, por ejemplo, todos los escritos de los 4 evangelios Sí. y de las epístolas que están en el Nuevo Testamento. Okay. Todos tienen una concordancia con el Antiguo Testamento e incluso unos con el otro. Mira. Ajá, entonces es ahí cuando se menciona que fueron inspirados por el Espíritu Santo, por la unción del Señor. Fueron inspirados esos escritos, ¿no? Por eso tienen profecía, tienen concordancia histórica, y pues dentro de la historia judía podemos citar a un escritor no religioso que se llama Flavio Josefo, que fue del siglo I, y él menciona dentro del canon a los libros del Antiguo Testamento, y menciona algunos de que hasta su época, que fue en el año 70, ya se habían escrito para ese entonces 3 evangelios, que eran Mateo, Lucas y Marcos, porque Juan ya fue un poco después. Incluso fue el último de los apóstoles en morir, y fue el único que murió de viejo, porque todos los demás fueron muertos trágicamente. Fueron matados, los apedrearon, los crucificaron al revés, hasta los despellejaban para que ellos renegaran de su fe. Exacto. Y Juan, incluso hay una historia muy interesante que incluso no es bíblica, es histórica, donde dice que lo metieron a un caso de aceite hirviendo y no se quemó. Eso es lo curioso. Entonces se quedaron tan verdaderamente impresionados los romanos, que lo mandaron preso a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos, aproximadamente en el año 93 de nuestra era, fue cuando tuvo la visión del Apocalipsis, y es cuando escribió. Después de escribir el Apocalipsis, pues murió tranquilamente, lleno de años. Así es. Pero sí, sobrevivió al caso hirviendo, ¿no? Sobrevivió. ¿Era aceite o era agua? Aceite. Aceite. No, sí está. Algo curioso que no se daban una explicación lógica. Exacto, ¿no? Los soldados de aquel entonces, ¿verdad? Exacto. Sí, pues ahí ya es otra cosa, una energía divina. Una energía divina, protege. Definitivamente. Así como dicen, la fe mueve montañas. Así es, ya estaba predestinado, porque tenía que escribir el Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Así es, o el libro de revelaciones, como le llaman algunos. Sí. Algunas agrupaciones, así es. No, y en verdad interesante también. Y pues todo esto abarca el arte, la pintura también es ciencia, es historia, es política. Así es. Hasta los políticos, pues en la época de don Porfirio Díaz, desde don Álvaro Obregón empezaron los muralistas, ¿no? Precisamente ahí impulsados por José Vasconcelos, que fue secretario de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Así es. Fue el que comisionó en el laboratorio del muralismo mexicano, que fue el Colegio de San Ildefonso. Ahí está el laboratorio de todos esos muralistas, con las técnicas al fresco. Ahí estaba Javier Guerrero, uno de los muralistas dentro de los 3 grandes. Javier Guerrero, un hijo de un pintor que pinta paredes, decía a sí mismo. Ajá, porque él un pintor muy autóctono, que en aquel entonces, cuando Diego Rivera quería incursionar en lo que era la pintura al fresco, querían saber en realidad cuál era la fórmula que se empleaba en la época del Renacimiento. Entonces este pintor, Javier Guerrero, lo que hizo fue agarrar la fórmula de su papá, pintor que pintaba paredes, decía, y era la baba de nopal. Curioso. Ajá. Fue una aportación, y bueno, a raíz de eso es otra técnica interesante. Sí, él pintaban al fresco. Rivera ya después pues lo hizo a la técnica clásica. Siqueiros también la agarró a la técnica clásica, pero hubo otro gran pintor que se llama Jean Charlot. Jean Charlot pintó en la escalinata de lo que es el 3er piso de San Ildefonso, pero él pintó con la técnica de la encáustica, a base de ceras.
Las que mencionabas. Las que mencionabas, que se tiene que aplicar caliente, ¿verdad? La cera para que embone directamente la pared. Y después con soplete. ¿Y será la misma técnica de cera donde hacen los muñecos o figuras del Museo de Cera? ¿O eso es otra? No, es otra. Estas son varias ceras, pero la básica como tal es la cera de abeja. La cera de abeja. Así es. Le ponen sí, es similar, ¿verdad? Pero la aplicación es por medio de pigmentos. Perfecto. Se tiene que llevar la parrilla con una pequeña ollita y se tiene que estar derritiendo la pintura para ir aplicando. La cera y con pigmentos. Es una técnica muy laboriosa, pero muy viejita también, que ocuparon en el siglo XX. Digo, es una técnica antiquísima, pero en el siglo XX las resurgieron para pintar esos murales. Los murales. Así es. Y es cierto, bueno, pues ya son legado de México y la humanidad. Claro, por supuesto. Por ejemplo, el mural de la UNAM, ¿quién lo pintó? Está la biblioteca central. Ese lo pintó Juan O'Gorman. Juan O'Gorman. Un gran arquitecto. O'Gorman, sí. De hecho, Juan O'Gorman diseñó la casa de Diego Rivera, la que está en San Ángel, donde está con la casa de Frida y de Diego, que los comunica un puente. Esa la diseñó Juan O'Gorman. Un gran amigo de Carlos Obregón Santacilia, el arquitecto que diseñó el monumento a la Revolución. Que agarraron la estructura del Palacio Legislativo de Porfiriato y dejaron solamente la cúpula. Exacto. Carlos Obregón Santacilia incluso también diseñó el Pípila, ¿verdad? Que está allá en la Alhóndiga, en Guanajuato, muy grande. Pero bueno, Juan O'Gorman fue el que diseñó ese mural, pero lo hizo no con pintura, sino con piedritas, vinilitas de colores y pedazos de vidrio de color, porque ellos, sabiendo que la pintura no es eterna en exteriores, ocupaban mejor piedras de color y azulejos, mosaicos, muchos minerales de colores pegados para realizar esos grandes proyectos, como es el mural de la Torre de Rectoría de CEU. Es una obra de arte. Bastante. Están ahí. Así es. No, pues realmente interesante aprender de la historia, la pintura, las técnicas, sobre todo pues de un gran maestro que es Julián David, en verdad que gran conocedor del arte y la pintura. Saludos a Lupita López, gracias Lupita. Saludos. Martín Castillo, gran actor, gran amigo, saludos. Saludos Martín, ¿cuándo hacemos una película? Vamos a hacer una película de Diego Rivero, no sé, ahora algún artista. Definitivamente. Está interesante. Y vas a ver que luego se sube la imagen. Beatriz, gracias Beatriz. A ver, ahí está Jalo, otra vez Mayra Castillo, Denimari, muchas gracias Denimari. Y también a la diosa Atena, que luego aquí nos escribe por el WhatsApp. Y Martín Castillo, saludos a los dos, un fuerte abrazo, bendiciones, muchísimas gracias, gran amigo. Muchas gracias, Martín. Hermano David, muchas gracias. También Martín, gracias. Fíjense que una de las cosas interesantes, porque luego aquí anda ya los espíritus chocarreros no dejando. Definitivamente aquí está. Y pues bueno, pues aquí estamos precisamente con todos los amigos. También una gran amiga que es pintora, que le enviamos un gran saludo, que es Marlene Pacini, que hace pinturas al óleo, allá precisamente en sus estudios de Polanco. Y en el cual pues dibuja distintos paisajes, como que paisajista, y dibuja angelitos. En fin, también a nuestra amiga Maya Ross, ella está en Colima, también gran pintora, que precisamente pues ella hace técnicas también interesantes, pero como que hace figuritas así como puentes, como que combina técnicas de botero, así como gorditos, pero hace mucho como que ondulaciones y líneas, como si fuera escritura sumeria. En verdad interesante. Sí, claro. Digo, pues ya nos enseñará la escritura cuneiforme, ¿no? Porque sí tiene mucho simbolismo ahí lo que ella hace, y vende también sus pinturas allá en Colima como gran pintora. Ella es de Estados Unidos, pero vino a radicar a nuestro país, que le gusta. Claro. Y también, bueno, tiene algo que ver los vitrales, como le decías, para evitar que el desgaste de los exteriores de la pintura. Por eso habrá vitrales así, figuras icónicas en las iglesias. Sí, definitivamente. Ahorita que comentas eso, precisamente recuerdo en la Catedral de Notre Dame en París, hay unos vitrales verdaderamente impresionantes. Y también ya milenarios, ¿verdad? Porque
La Catedral de Notre Dame, me parece que fue como por 1050, 1150, cuando empezó la construcción, Sí. cuando estaba en la isla de la Cité, en París. Cuando empezaron las construcciones, pues le tocaron varios géneros y etapas y épocas del arte. El arte gótico, por ejemplo, sus gárgolas que tiene. Uy, impresionante. Tremendo. Sí, se me hace muy, muy interesante. También los vitrales, por ejemplo, ya en época contemporánea de Marc Chagall, allá en Francia. Marc Chagall también hizo mucho vitral. Muy, muy interesante. Otros como Matisse, muchos se fueron también a hacer algunos trabajitos en lo que fue la cuestión de vitrales. No era su fuerte, pero incursionaban en la técnica, en la aplicación por medio de figuras, el emplomado, la colorimetría del cristal. Es muy interesante todo eso. Sí, el armado, que es como un rompecabezas. Se llama un rompecabezas. Sí. Y ya después con un plomo se va emplomando y se van uniendo por medio de un plomo. Wow. Sí, es muy interesante la técnica del vitral. Mira, no, pues en verdad, todo eso que pues me llama mucho la atención. Desde niño la pintura, ya hacía mis dibujos con crayola inicié, ¿no? Así es. Con crayola, luego hacía mis dibujitos, pero pues, ahora veo los acrílicos que hasta hacen obras de arte con acrílico y pintura, Así que hasta hacen mesas de acrílico, pesos de acrílico, que te puedes tener hasta una obra de arte en casa. Yo estaba viendo así una técnica y hasta parece un océano, ahí bien bonito, hasta el cielo con estrellas, ¿no? Así es. Así es. Saludos, Elizabeth Aguilar. Hola, Elizabeth, qué gusto saludarte. Saludos. Gran amiga Elizabeth. Gracias. Y pues aquí estamos en Chicoloapan con nuestro gran amigo, mi gran hermano que aprecio mucho, Julián David, gran pintor, gran artista y gran conocedor del arte y la historia de la pintura. Y pues, presente, ¿cuáles son todos nuestros amigos que se interesan y obviamente pues que les gustaría tomar los talleres, el curso? ¿Cuáles son los horarios que se manejan? Muy bien, bueno, yo estoy de lunes a viernes en mi taller, en el Centro Cultural Tonatiuh-Cali. Sí. Y pues ahí cualquiera que esté interesado, con mucho gusto le damos información, ¿verdad? Para Así que es. aprendan a dibujar y a expresarse por medio de formas, por medio de colores. Así es. Ajá, de una manera correcta. Claro, ahí está nuestro gran amigo Ricardo GJ, gracias, saludos, pintor de los sueños. Saludos, mi hermano Ricardo Guerrero Jiménez, un gran escritor. Él ha escrito, tuve la fortuna de ilustrarle un libro que se llama Pelea por la Vida, que es una novela a base de boxeo, ¿verdad? Con temática de boxeo. Interesante. No estaría interesante platicar con él. Claro que sí. Así es, ya la oportunidad, pues adelante, aquí están las puertas abiertas. Así es, para nuestro amigo Ricardo Guerrero Jiménez. Ricardo Guerrero Jiménez. Ya hasta aprendí el nombre, ahí está. También ilustré para él un libro de niños, Mumu, el sapito que alcanzó las estrellas. Sí, es un escritor con gran y amplia versatilidad en sus temas, con un estilo muy exquisito de lectura. Así es. Perfecto, ¿no? Pues, bueno, se me fue el nombre, pero hay una amiga también que es pintora. Está resurgiendo mucho ahorita también la parte de las mujeres que vive allá en Tula, Hidalgo. Muy bien. Ella se llama, bueno, está Marta Macías, Eunice, Idali, caray, Areli, aquí está Ana Lilia. Aquí está Claudia, una gran amiga, Claudia, en la cual le enviamos saludos, una gran pintora, porque ella hizo un poema en el museo, se apellida Olmedo, no recuerdo ahorita el nombre. De Dolores Olmedo. De Dolores Olmedo, ella está en Xochimilco. En Xochimilco, ella hizo y compuso la poesía que está allá. Qué interesante. Así es, en la cual pues le enviamos un gran saludo a nuestra gran amiga de allá, ahorita está allá en Tula, Claudia, allá en Tula, Hidalgo. Y pues aquí está, saludos Claudia, qué gusto saludarte aquí entrevistando a un gran amigo, pintor aquí
en Chicoloapan, en el Estado de México, y te enviamos saludos, Claudia, ya sabemos del arte, todo lo que haces. Así es. Así es, pues ya le enviamos saludos, porque ella que estaba ahí al pendiente, pero, y quiero ir precisamente también a Tula Hidalgo, porque hay grandes también escritores, hay grandes pintores, como en tu caso, mi querido hermano, que pues quieren mostrar el arte, y hay el gran talento mexicano, es que hay que mostrarlo, impulsarlo y darlo a conocer, para que de esta manera más jóvenes, más niños, más personas nos interesemos por el arte y obviamente dejar ese legado a la humanidad, obviamente con nuestro sello. Porque también te comento, mi querido hermano Julián David, ¿sabes a quién me inspiré mucho cuando era niño? En Bob Ross, que sacaba del Canal 11, veía su técnica de pintura de los arbolitos, que de ahí me inspiró, hasta compré mi caballete y me puse a hacer mis primeros pinturas de pinos y casas. Así es, sí, un gran personaje, ¿verdad? Sí, y creo que hizo el arte como muy accesible a muchas personas por medio de sus programas. Y era muy fácil su técnica, una técnica paisajista a base de una formulación muy específica, pero muy bonita, que a cualquiera cautivaba. Claro. Y me inspiraba mucho. Siempre mi mamá me lo ponía y dice, ve, ya va a empezar Bob Ross para que pintes la casa. Digo, así, ¿verdad? Que la pintaba con crayolas. Pero pues, en verdad, interesante. Y pues, agradeciéndote. Y saludos a Soleil Aljedes. Gracias, Soleil Aljedes Vázquez Rodríguez. Gracias. Saludos. Saludos. Un gran abrazo y bendiciones para todos ustedes. También a la diosa Atena, que también quiere incursionar en las cuestiones de la pintura. Esperemos que llegue al ratito. Entonces, pues ya ella va a venir en un ratito más para hacer un programa de investigación. Saludos a Patricia López. Hola, Pati, qué gusto saludarte, Pati. Gracias. Vamos a nuestra amiga Maya Ross, porque me dijo, me avisas cuando esté Julián David. Claro que sí. Vamos, para que nuestra gran amiga Maya Ross, gran pintora, paisajista. Entonces, aquí está Maya Ross. Ella es de Estados Unidos, mis queridos amigos, aquí está. Vamos a enviarle saludos a nuestra amiga Maya Ross. Y también a nuestra gran amiga Marlene Pacini, ella precisamente gran pintora, allá en la Ciudad de México. Aquí le vamos a ver saludos. Entonces ahí está en la línea, precisamente, están en línea. Muy bien, perfecto. Saludos a nuestra gran amiga Marlene. Gracias, Marlene. Aquí tengo un gran amigo, pintor, Julián David. Ya también le platiqué de tus pinturas, Marlene, en verdad. Y aquí estamos enviándote saludos con mucho cariño y bueno, pues ya próximamente estaremos platicando contigo. Así es, Marlene, y pues ahí ya le enviamos el saludo para que precisamente pues ellas también compartan información, compartan el video. Ahí presente, y ahí estamos precisamente. Saludos, Patricia, gracias, Pati, por conectarte con nosotros. Y la hora mística 20:33, curiosamente. Así es. Curiosamente ahí estamos. Y bueno, pues aquí está, nos escribió, nos mandó mensaje Claudia. Muchísimas gracias. Aquí está. Hay que invitarles acá un vinito y unos quesitos y una rica comida para platicar sobre el tema, ¿no? El arte es muy importante porque desahogas el alma y pintas el corazón en un lienzo y eso es hermoso. Qué interesante. Así es, efectivamente, Claudia, pues feliz de escucharte. Gracias, Claudia. Claro que sí, pues ya le estuve platicando que escribiste la poesía ahí en el Museo de Dolores Olmedo. En verdad, también todo lo que haces es un gran aporte para México y la humanidad, Claudia. Pues un abrazo y al ratito también estaremos platicando contigo. Así es, gran amiga, en verdad, Claudia, que es ella está allá y pues ya estaremos
saboreando un vinito con unos quesitos ahí con ella. Claro que sí, al estilo francés. Al estilo francés. Sí, definitivamente. Y pues así es, mi querido hermano Julián David, pues qué sorpresa ahí, en verdad, y agradeciendo que hayas venido aquí a Frecuencia Antares a compartir el talento, los cursos que das precisamente aquí en la Casa de Cultura Tonatiuh. Ajá, el Centro Cultural Tonatiuh Cali. Tonatiuh Cali, así es, en Centro San Cultural. Vicente, Chicolapa. Aquí precisamente. Sí, ahí ya tengo el taller, ya precisamente Sí. Es el lugar donde creo las obras, ¿verdad? Aparte de que doy cierta instrucción para los alumnos, Así es donde realizo las obras de gran formato. Tenemos un amplio espacio con un lugar lleno de ventanales, con mucha luz. Ajá, y muy buena armonización sobre todo. Y más que nada, pues también de que cuando fuiste a Francia, Sí, ahí claro. vemos la Torre Eiffel de fondo, en verdad, también es una cuna también de grandes artistas, donde también pues ahí se nutre uno, ¿no? Con ellos, es muy bonito. Las noches parisinas, la vida parisina es verdaderamente interesante. Respira el arte, la cultura, ¿verdad? Esos países son tremendamente bellos. Sí. No, ya dan ganas de ir a París otra vez, a por allá. Así es. Y también recibiste reconocimientos de lo que estaba viendo en París. En París recibí la medalla de plata Montmartre al extranjero distinguido. Fue una medalla a nivel mundial, solamente dan una cada año. Felicidades, gracias. David, y para todos tus amigos. México tenía sin recibirla 50 años. El primero que la recibió fue Diego Rivera en 1915. El segundo fue Francisco Toledo en 1965. Y yo la recibí en el año 2015. Perfecto. Ajá. Sí, es muy, muy bonito, muy grato el haber realizado la exposición, bueno, haber participado dentro de la exposición y haber resultado triunfador, ¿verdad? Por medio de mi serie iconográfica Mujeres sin Rostro y Ancianos, que fueron las que causaron furor en Francia. Mira, exactamente. ya nos mostrarás ahí precisamente las maravillosas obras de arte que haces. Así es. Y sobre todo para nuestros amigos que les gusta el arte, que nos estamos reuniendo para poder difundir la cultura, el arte, la ciencia, porque aparte de la virtud y la ciencia, pues está el intelecto, ¿no? Que todo eso es lo que nos ayuda a aportar a México y a la humanidad. Así es. Así es, y pues ahí estamos también con nuestra gran amiga Claudia, que en verdad una gran artista, que por cierto ella siempre me dice, vamos a difundir el arte, vamos a difundir todo. Aquí ella nos mandó otro mensaje para que lo pongamos. Así es, un abrazo y saludos. Pásale mi WhatsApp al compañero maestro y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Un abrazo y un fuerte beso y pasen bonita noche, un poco fría, pero al fin de cuentas interesante, siempre en tu compañía. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Claro que sí, pues ya estaremos visitándote por allá, tomando ese vinito y ese quesito, que dices que ya hasta se me abrió el apetito y el antojo por el vinito. Claro. Eso, vamos a dar fuego. Ok, pues ahí está realmente interesante lo que nos dice Claudia. Pues ahí está, pues estamos llegando al final, mis queridas amigos y amigas que nos sintonizan a través de Frecuencia Antares, de este maravilloso programa, una excelente entrevista con mi gran amigo, hermano Julián David, gran artista, pintor, y sobre todo pues que nos infunde el entusiasmo por la cultura, por las artes, por nuestra historia y lo que podemos aportar y aprender. Claro. Así es, saludos Laura, vivos saludos al mejor pintor de México, exactamente, y del mundo, muy pronto, claro que si no, pues ya saludos, es el mundo, Laura. Así es, ya recibiendo la maravillosa medalla de plata de Francia, pues ya, Sí. Ahí está, imagínense, los 3 pintores mexicanos, aquí está, que han recibido la medalla de plata allá en Francia. Así es. ¿Cómo es Martre? Montmartre. Así es. Ajá. Tengo que afinar mi francés, así es. Perfecto, pues ya estaremos
hasta aprendiendo francés y aprendiendo también el idioma cuneiforme, ¿no? Porque también, claro que sí. Pues son, precisamente eso es enriquecer nuestra cultura y a nosotros mismos. Pues hemos llegado al final del programa, mis queridas amigas y amigos. ¿Algún mensaje final que gustes decir a nuestros amigos? Pues les mando un fuerte abrazo y gracias por haberse conectado aquí con el amigo Paco, amigo y hermano Gracias. de la fraternidad masónica. Así Gracias. sea, hecho está. Hecho está. Así está. Muy bien, pues ahí les deseamos mucha energía positiva. Abrazos fraternos a todos nuestros amigos y amigas. Fraternos. Y pues estamos ahí en otra emisión de Frecuencia Antares, radio y televisión, conexión más allá de tus sentidos. No te pierdas las próximas emisiones que vamos a tener el día de mañana. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.